análisis de las noticias TVP, saludando a nuestros amigos y amigas. Yasmín Tapia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Lupita. Como siempre, un gusto estar con todos ustedes y gracias por la invitación. Ya lista, preparada para analizar, dialogar y discutir los temas de esta semana. Gabriel Yáñez. Muy buenas noches, Lupita, Jazmín, Damaris. Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Sinaloa y Sonora. Damaris López. ¿Qué tal? Buenas noches, Lupita, Jazmín, Gabriel y por supuesto también a todo el auditorio. Muy buenas noches. Pues vamos a iniciar con este tema y de ahí mucho de qué hablar. ¿Es intromisión o es ayuda del gobierno de México a Perú? Pues ya hemos visto la situación con el ahora ex embajador de México en ese país, pero también este asilo político que se da a la esposa del expresidente de Perú. Yasmín, ¿tú cómo ves? ¿Ayuda? ¿Buena voluntad? ¿O de plano ya México está metido en algo como que no hagas cosas, como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas? Definitivamente, yo creo que estamos aquí en un 50-50. Yo creo que sí pretende ayudar el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero está llegando a la intromisión, porque ya molestó al gobierno de Perú también las declaraciones que día a día ha estado haciendo en la conferencia mañanera, mostrándose en desacuerdo con la forma de actuar, de trabajar, de dirigir Perú. Entonces yo creo que está yendo más allá también del quehacer de la clase política de este país. Si bien es cierto, hay leyes, en la Constitución marca el asilo político que les puedes dar a algunas personas en situación de riesgo o por otros tipos de situaciones que se presenten en algunos países, pero yo creo que ya está yendo más allá el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también me quedaría lo que los especialistas en estudios internacionales han señalado, que también podría estar en riesgo por parte de México mantenerse en los tratados de libre comercio. Desafortunadamente hay un riesgo también porque todavía no están muy sentadas las bases sobre estos acuerdos que se pueden estar haciendo con otros países, y México, al estar opinando de esta manera de las políticas que se están desarrollando en otro país, pues también estaría en riesgo de confrontarse con otras entidades. Y aparte porque el mismo presidente ha hablado mucho de, por ejemplo, la reunión de la embajadora de Estados Unidos en México, y que ha hablado de que probablemente hay una intromisión de Estados Unidos en Perú. Gaby. Y seguramente la hay, ¿no? Estados Unidos es quizá uno de los países más injerencistas en la política internacional, eso no cabe duda. Pero aquí se conjugan dos caras de una misma moneda, ¿no? La primera cara, que pues Perú siempre históricamente ha sido un país con muchas rebeliones, con mucha agitación política. Recordemos que en los últimos 20 años han tenido 5 expresidentes enfrentando la justicia, ¿no? Uno de ellos, recordemos el caso de Alan García, que gobernó 2 veces el país y cuando iban por él, pues se suicidó, ¿no? Entonces ahora está Pedro Castillo y en su momento también fue otro golpista o que dio un autogolpe de Estado como fue Alberto Fujimori. Y por el otro lado de la moneda, bueno, la tradición histórica de México, que es un país que le ha brindado asilo político durante muchos años a muchos extranjeros, pues a la misma Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, al escritor español, cineasta muy famoso Luis Buñuel, mismo Fidel Castro, que desde aquí planeó la Revolución Cubana, bueno, en Evo fin, Morales. José Martí también estuvo ahí. Bueno, entonces tiene esa tradición. Hay un libro por ahí también muy interesante que narra la vida de León Trotsky, exiliado ruso que vivió aquí en México y narra detalles muy interesantes de cuando vivió en la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera y cómo lo asesinan después en México. Entonces, México tiene esa tradición histórica y se conjuga con el pasado convulso, políticamente hablando, de Perú. Y creo que no es intromisión, yo lo veo como es parte de la política de ayudas que siempre ha brindado México, aunque en cuanto a las declaraciones que ha hecho el presidente últimamente, pues sí podían tomarse como violaciones a la doctrina Estrada que tenemos en México desde 1930 y que el presidente ha defendido, que es la libre autodeterminación de los países.
Han sido declaraciones, ha quedado en lo mediático, ahí está la discusión si es una intromisión real o si el presidente puede opinar sobre lo que está pasando en otros países. Y es que ya los mismos congresistas en Perú, antes de que declararan persona non grata al ex embajador de México en Perú, pues también querían que se considerara así al presidente López Obrador. Debe de cambiar un poquito el tono, Damaris, porque él dice que va a continuar con el tema. Es que yo creo que cómo piensa y opina el presidente López Obrador, incluso él mismo lo ha dicho, ¿no? Yo soy muy terco, son sus palabras. Hay que recordar que no es la primera vez que realiza cuestiones o declaraciones polémicas hablando internacionalmente. Ahí tenemos cuando fue la elección en los Estados Unidos, que se declaró ganador a Biden y pues varios mandatarios felicitaron a Joe Biden. Y López Obrador no lo hacía todavía, ¿verdad? Porque sabemos pues, que tenía amistad o simpatía por Donald Trump. Ya ha hecho varias cosas. Si bien coincido con Gabriel en el sentido de que México tiene una tradición de asilo político, que eso le ha valido, por ejemplo, que quiten visas o que ya no sea un requisito para los mexicanos tener una visa para poder viajar a un país, y en el caso específico Perú, no se tenía visa por parte de ambos países para que un mexicano viajara y hiciera turismo, y al revés. Ahora con estas situaciones pues vamos a ver en qué para. Aparte hay intercambio comercial también con Perú. Aquí la cuestión es, bueno, hay asilo político, México es un país de tradición de asilo político, está bien, pero lo que no ha gustado a los peruanos son las declaraciones que está dando López Obrador, que para declaraciones él se pinta solo. Y aparte de esto, el tema del asilo político, Gaby, tú debes de saber muy bien, ¿no? Llegó un cierto tiempo en que no se realizaban estos asilos, o sea, se daba el asilo político, pero hubo administraciones federales que se dejó de hacer y se retomó después, ¿no? Así es, este asilo que se le brinda a la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes, creo que es su nombre, pues viene a retomar, insisto, esa tradición de México, se le da este asilo político, y si no hubieran arrestado inmediatamente a Pedro Castillo después de este autogolpe de Estado, seguramente también tendríamos aquí a Pedro Castillo, como se le dio asilo a Evo Morales recientemente, ¿no? Expresidente de Bolivia, ¿no? Ahí se debe de cambiar esto, Yasmín, porque ya incluso el mismo presidente ha hablado de que se tiene que hacer ciertos cambios, ¿no? Sí, se podrían adoptar algunos mecanismos, pero igual, o sea, si México tiene ese reconocimiento también a nivel internacional de adoptar este tipo de leyes y atender a las personas que en su momento lo necesitan o lo están solicitando, pues dice, bueno, como mexicanos vamos bien, estamos atendiendo una solicitud que se hace en atención también al privilegio que pueden tener los ciudadanos de tener una vida tranquila o una vida libre en protección a sus derechos humanos. Bueno, ahí es un trabajo o un análisis que se tendría que hacer por parte, en su momento, por parte de los legisladores. Ahora vemos también la situación que podrían estar enfrentando los mexicanos en Perú. ¿Qué viene para ellos? Porque ya llegó el embajador de México en Perú, estuvo dando un resumen de lo que ha estado pasando, que no ha sido nada fácil la situación que tienen allá también los mexicanos. Entonces vamos a ver qué protección pueden tener los mexicanos que están allá laborando, que están, o quizás también de turistas, como lo señalaba Damaris, la atención que se les pueda dar por aquel gobierno, porque en cuanto a las declaraciones que vemos por parte de la presidenta de Perú en este momento, no favorecerían mucho a los mexicanos. Hay molestia en cuanto a las declaraciones que ha venido vertiendo el mismo presidente López Obrador. No, imagínate, no nada más por los congresistas, también cuál sería la reacción de parte de los mismos peruanos a los mexicanos. Represalias contra los ciudadanos o contra los inversionistas que están ahí desarrollando negocios en Perú, ¿no? Eso también puede tener una afectación. Es a lo que voy rápidamente. Así como los mexicanos debemos resolver nuestros asuntos, la ropa sucia se lava en casa, pues los peruanos deben de resolver sus asuntos, y es lo que no ha gustado a los peruanos, las opiniones de López Obrador. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a regresar, vamos a dejar de lado este tema para regresar con otro tema. Aquí en Sinaloa, pues los polarizados. ¿Qué grado de polarizado se va a permitir? Ahorita le decimos.